Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarme acá en @martinsansot, en nuestro canal de YouTube, perdón. Y en esta ocasión lo tenemos a Santiago Fernández, jugador de hindú, del seleccionado y también en equipos europeos. Y nos va a contar un poquito, vamos a repasar un poquito su historia desde sus inicios. ¿Cómo estás, Santi? Bien, Martín, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Contento de estar acá. Gracias por tener el tiempo para esto. Contamos un poquito por qué hindú o llegaste a hindú, tus inicios en el club. Sí, yo en realidad al club nací ahí, me crié ahí. Mamá, hija de Emilio Domínguez, tipo que había, mi abuelo que había jugado en Pucará y después por X motivo se vino para el lado de Torcuato, para el club, siempre viviendo en Capital, pero se venía para Torcuato y bueno, más que nada por ese lado. Obviamente, papá se casó con mi vieja y bueno, mamá se lo trajo para Hindú. Y nada, desde chico, yo creo que toda mi infancia, digo, y siempre repito lo mismo, creo que es el lugar donde más tiempo pasé y de alguna manera u otra fue donde me crié. De alguna manera en esa infancia o hasta la unión del colegio con el club, porque de alguna manera tenemos una unión porque fuimos al mismo colegio, Sí. con el colegio, ¿cómo llegaste o cómo fue esa relación? Porque como yo digo, de alguna manera cuando somos chicos, uno se maneja en un ámbito donde ahí va creciendo y va generando todas estas amistades, estas comuniones, Sí, digamos, relaciones. bueno, te ves en el colegio, te ves en el club, te ves en las fiestas, y eso va generando unas amistades a lo largo del trayecto de nuestra vida. Sí, sí, total. Yo la verdad que siempre tuve muy marcada, digo, mis amigos eran por ahí dos grupos diferentes, los amigos del Mm. colegio, los amigos del club. Yo vivía ahí en Martínez, cerca del colegio, y bueno, nada, tengo mis amigos del colegio, hasta el día de hoy los sigo viendo. Muchos relacionados con el rugby también, tenía amigos, bueno, jugaban en Alumni, en el SIC, en Olivos, en Porredón, y mismo en VA, obviamente. Y, y bueno, nada, después yo pasaba los fines de semana, la verdad que yo volaba de casa y me iba directamente para aquí y pasaba todo el día ahí. Pasábamos todo el día ahí. Y bueno, nada, compartiendo con tipos más grandes, con tipos más chicos. Y eso fue forjando un poco si querés, mi esencia y el poder compartir tanto tiempo con tipos de otras edades. Contame un poquito de tu historia en el club, algún recuerdo de algún entrenador y categorías, cómo anduvieron y después la llegada a la primera y cómo Sí. arrancás cómo te lanzás, digamos, Ujú. a lo más del club. No, después yo todas las infantiles y las juveniles siempre los entrenaron tipos que jugaban en primera, nos entrenó, en mi división los entrenó Manasa Mm. y también las entrenó tipos que por ahí no han jugado en primera, pero sí que le han dado un cariño enorme al club y a los chicos. Y al día de hoy esa relación sigue un montón. Con los entrenadores también José Cavarini, bueno, Juan Zunino, bueno, un montón de tipos que es lo que hace el club, digamos, de alguna manera también. Eh, y la división juvenil, la verdad que nos divertimos mucho, teníamos un buen equipo, un lindo equipo, eh, que nos fue bastante bien, ya más entrado en menos 17, menos 18. Eh, y bueno, nada, mejor hasta el día de hoy son mis amigos. Digo, ¿Llegaron a acompañarte a la primera división sí, de sí, esa sí, hubo camada? muchos. De esa ¿Quiénes camada eran de esa hubo camada? muchos. Gonza Feijó, bueno, Lucas Camacho, Sí. Gonzalo Feijó, y después hubo muchos que fueron jugando.
con pocos partidos, pero han jugado todos, creo que Paco Pena, Juan Cruz Perego, Eduardo Honores, Pancho Mourín, Benja Pastrana, digo, hay muchos que fueron jugando poco más, un poco menos, fueron mechando ahí en primera algún partido. Contame cómo te fue en la campaña ahí en primera. Cuando, cómo arrancaste, a qué edad, Sí, arranqué tus logros. sí, Bueno, logros del club y otros. debuté a los 17. Yo seguía todavía menor de 18 y a fin de año es el Mundial 2003. Eh, Manasa, hablo de Manasa y entre varios, pero de Manasa porque era justamente jugaba en mi puesto. Se va al Mundial en Australia y bueno, se arma un hueco, algún lesionado y bueno, me tocó un Nacional de Clubes a fin de año. Nada, fue 2 partidos, creo que fueron. Después volvieron los Pumas del Mundial, que quedaron eliminados rápidamente allá en Australia. Y bueno, nada, volví a bajar a mi división, que fuimos al Beco Villegas, en ese momento se jugaba en Tucumán. Y nada, la verdad que creo que hasta que me fui hasta el 2010, desde 2003 al 2010, jugué un montón en el club, tuve la posibilidad de jugar con tipos que yo admiré muchísimo. eh, con tipos mucho más grandes, con tipos un poquito más cercanos a mi edad, con las que entablé una relación de amistad muy linda. Y nada, lo disfruté muchísimo, creo que lo disfruté muchísimo, sobre todo me parece que los momentos que vivimos, sacando un poco los logros o los campeonatos y demás, creo que la experiencia, lo que más nos queda pegado es nada, lo que nos divertimos, lo bien que la pasamos, los viajes que hicimos, las giras que hicimos, los partidos que perdimos, los entrenamientos duros, lo que ganamos, ni hablar. Nada, me parece que todo eso genera una linda energía y nada, esos recuerdos que quedan para siempre. Contame si tú tuviste durante ese transcurso, vos decís, hasta el 2010, esa parte donde, ¿cómo viviste o si tenés recuerdos de cómo funcionó tu cabeza? Porque Mm, el tema de la cabeza, los miedos, manejar los miedos, mm. ¿viste? Pero también tenés compañeros que te van acompañando en el desarrollo y por ahí vas aprendiendo o vas charlando para poder manejar las situaciones. Sí, sí. ¿Alguna experiencia o algo que tengas Sí, presente? yo no tanto de experiencia, pero yo me acuerdo, y mismo cuando pateábamos a los palos y demás, de toda la presión que parecía que se te venía encima, cuando tenía 18, 19, 20 años, parecía que era. Y uno lo hizo después siendo más grande, y bueno, o sea, como la cabeza o lo que sirve la experiencia, digamos, ¿no? ¿Algún mentor tuviste en eso de las patadas? No, ¿Alguno? no mucho, Es una muchas, autoenseñanza, sí, autodidacta. sí, autodidacta, después jugando afuera sí un poco más, siempre hubo entrenadores de patadas y que me dieron la mano, pero creo que en el club, eh, nada, entre Manasa, el queso cuando aparecía, cuando Sí. estaba y demás, creo que todos te iban tratando de ayudar, pateé mucho con el Choli, con Hernán, que pateaba muy bien, Cenillosa. Eh, que con Hernán sí he pasado muchos viernes nada, pateando y entrenando la patada. Pateaba él, pero yo iba mucho a verlo y obviamente a que me ayude un poco a mejorar. Bueno, el juego con el pie es muchísimo más complejo, no Mm. solo patear a los palos, porque vos tenés que. Después todo un montón de juego con el pie, es muy grande y lo peor de todo es que es individual, o Mm. sea que es un tema de práctica y práctica y práctica, pero viste, tenía que patear al TAT, tenía que patear Sí. sombritos, o diagonales, o rastrones, o viste. Todo eso lleva un montón, una coordinación importante porque uno no puede correr, poner una pelota arriba, no, tengo que parar y pegarle, no, tenés que a la misma velocidad, sin Mm. bajar la velocidad, pegarle con el pie, ponerla donde querés ponerla. Entonces hay un montón de factores que giran alrededor Sí, del juego con total, el pie. total, y es, Eso. y es importante la práctica también, ¿no? Y es lo que hablamos muchas veces. Después, mientras uno más lo practique,
más va a tener ese hábito le va a parecer más familiar esos momentos. Después hay que sumarle al momento de partido, la presión y demás, que eso cambia. Pero bueno, después, mientras uno más lo practique, más cerca va a estar de que le De salga como conseguir uno lo que quiere. querés conseguir. Sí, total. Que de alguna manera es que la pelota vaya donde yo quiero, no donde ella quiere. Ni hablar, ni hablar. Entonces, bueno, lo verás muy seguido en las canchas lo que hacen cuando juego con el pie, que Sí. por ahí a veces que te quiere matar. Puedes querer, no sé, patear al touch y sacarle un touch de 2 metros, Sí, de 5 sí. metros, cuando decís tenés que ponerlo allá. Sí, Pero- es fácil. pero- De afuera Sí, es bueno, más, bueno, es más fácil. uno cuando es pateador decís, bueno, le falta esto, le falta acá, que vamos a poder patear. ¿Viste? Está bien, hay muchos factores que cambian, ¿viste? Lo que es el viento. Sí, yo no era Sí, tan buen pateador como No, Martín, pero sí, es pero sí, pateador, no, tal es cual. pateador, Sí. eso. Pero bueno, contame también un poquito de qué jugaste tu puesto, el ideal que te jugó y algunas otras alternativas en Sí, yo estos jugué- lugares y quién te por ahí de alguna manera te dio esa o te guió para, no sé, apertura, centro, fulgar, con lo que sea. Sí, yo lo jugué de apertura toda mi vida y, y después cuando fui subiendo, o en realidad cuando subí a primera, estaba Manasa y me corrieron de centro, digamos. Y bueno, ideal. Nada, sí, la verdad que Lo único que le faltaba es pegarle bien con la zurda, Disfruté. porque viste cuando vos tenés las dos pies, disfrutaba eso, los encargaba Manasa ya. y Hernán. No, la verdad que disfruté mucho, aprendí mucho jugando de centro también, para cuando me tocó volver a jugar de apertura. Después, estando afuera, jugué mucho más de centro que de apertura al principio, después terminé jugando más de apertura. En el seleccionado jugué casi todo de centro, digamos. Eh, pero a mí siempre me gustó jugar de apertura. Eh, ¿Y cómo te sentías de centro? no, bien, me parece entendiendo lo que le hace bien a una apertura. Digo, yo nunca fui el más fuerte, nunca fui el más rápido. Lo que sí trataba de nada, anticipar tener la lectura y anticipar cosas que podían pasar. O sea, creo que a mí un tipo que me ayudó mucho, que me entrenó en los Pumas y después me entrenó en Montpellier fue Fabián Galtier, que tenía una manera muy especial del rugby. Eh, nada, un adelantado y un anticipado en un montón de aspectos del juego. ¿Eso cómo lo veías, el rugby francés? O sea, porque el rugby francés tiene esa fluidez o esa creatividad donde es muy difícil de encontrar en el resto. ¿Viste? Australia es un poquito más, Sí. Irlanda ahora creció un Sí, poco. sí, Bueno, sí. ahora es un rugby mucho más completo, pero siempre fue. Mucha Total. creatividad. Sí, los jugadores franceses ya tienen eso incorporado a ellos. Ya, y les gusta a ellos hacerse fuerte en eso también. Hoy en día, bueno, lo ves a Toulouse en su máxima presión, y que se habla tanto de estructuras y demás. Y Toulouse es por ahí el equipo que menos juega con eso, con las individuales que tiene, las individualidades que tiene. Nada, genera un montón de juegos, genera un montón de cosas. Más lo que se llama un rugby total. El rugby total, Sí. sí, el rugby champagne, el Claro que famoso sí. rugby Bueno, champagne. juegan El famoso todo, rugby ¿viste? champagne. Mueven todo y buscan. Y bueno, ¿cómo viviste esa? Vos lo viviste esto, lo practicaste y cómo te va la cabeza, porque es un juego diferente, porque desde la estructura es un poco más rígido y te meten en un cajón. Sí. Ahora, lo otro es un juego total, donde continuamente estás metiéndote en distintos roles funcionales, donde ¿viste? Sos un portador de pelota, sos un chocador, sos un limpiador. Y después la desesperación para, como digo yo, tocar por segunda vez en el mismo movimiento la pelota es importantísimo. Sí. Eso tenés que tener. Sí, total. Estar bien entrenado físicamente y tener la voluntad de ir a jugar esas segundas pelotas. Nada, yo creo que me parece que este tema que ya hace rato se habla de la palabra estructura y demás, que se puso medio de moda acá en Argentina. Me parece que es más de lo mismo, pero hay opciones para jugar todo. Sí. Entonces no es que es una estructura y solo esto y solo esto. Me parece que lo que hace a los buenos equipos son los jugadores que en
que en esas estructuras o en esos modelos de juego pueden tomar decisiones, pueden variar y a partir de eso uno encuentra diferencia. Me parece más, no deja de ser un juego donde hay que tomar continuamente decisiones eh, y me parece que en Francia hay muchos tipos que lo hacen muy bien Mm. y teniéndolo a Galtier de entrenador, que ahondaba mucho sobre eso, me parece que nada, la verdad que lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Cierto. Ahora, recién mencionando un poquito de la toma de decisiones, y que yo, tu manejo, ¿fuiste capitán de alguna vez? De Sí, alguna manera, manejar, cómo se manejan esas situaciones donde hay que tomar decisiones. Y la decisión, viste, bueno, el capitán, si bien es la última palabra, mm, es el que le da un corte, sí. pero ¿esa es una decisión muy individual o es una decisión participativa? Porque hay distintos caracteres o Sí, personalidades o conocimientos y por dónde te parece que anda o cuál fue tu experiencia y cómo tendría que ser. sí, creo que uno no puede ser tan tajante o sapo de Mm, otra cosa que si mm, hago lo que yo quiero, claro, encapricharse en eso claro. y ya. Me parece que. Pero bueno, uno también sí estar. eh, obtener, no tiene un consenso, pero sí saber para dónde va más o menos Mm, el grupo y bueno, después. Obviamente vale mucho la convicción que tenga uno de ciertas cosas, sean cosas del juego, sean temas extra deportivos o lo que sea. Además, uno tiene una convicción o unos valores adentro donde no tiene que, no puede, no sé, no puede pifiar en eso y nada, mientras uno haga las cosas convencido, me parece, y con el corazón, me parece que todo se termina como... fuiste capitán. Fui capitán, sí, en hindú fui capitán un par de años a lo último. Solo en Inloop. ¿Afuera? En hindú, afuera, he sido algún partido o medio tiempo, o cosas ¿Y así. Sí, cómo te encontraste en esas situaciones? ¿Viste? Que estábamos recién sí, hablando. no, bien, ya de más grande, con más experiencia. Nada, la verdad que siempre tuve tipos muy... que han ayudado mucho, que han ayudado mucho, entonces la verdad que siempre se me hizo muy fácil o muy normal, muy natural. Bueno, ¿verdad? Contame un poquito de en algún lugar que te lo hayas notado, ¿viste? Conocer, bueno, pues no, en tal club Mm, que me tocó, mis consultores por ahí eran este y este, mm. ¿viste? Porque son por ahí, de alguna manera, los que respeto por su opinión, o por ahí, ¿viste? No piensan como yo, ¿viste? De alguna manera. Sí, por ahí a mí me tocó ser más capitán en hindú. Después yo por ahí en los clubes donde jugué, por la relación que tenía y demás, por ahí eran más que me preguntaban a mí qué me parecía, más que yo tomar Mm, la decisión final. Pero en hindú la verdad que siempre estuve rodeado rodeado de tipos referentes también adentro del equipo. Bueno, estaba el Gato Deli, estaba Beria Ulla, estaba Lucas, estaba Felipe, Lautaro, y hay muchos tipos que han ayudado mucho en eso y además tener también las charlas extra mm, fuera de la cancha con los entrenadores, con los tipos más grandes del club, con tipos que hayan vivido experiencias parecidas, donde uno nada, podía tener una charla y pedir opiniones o nada, que lo ayuden también un poco a pensar. Me parece que me parece que es bueno para uno tener varias opiniones y después, bueno, meter todo en un, en la balanza. claro, en una balanza y bueno, y sacar una decisión sumada a la convicción que tenga uno o para donde cree que va. Bien, ¿jugaste en alguna selección o jugaste en Pampas? Jugué, sí, jugué en los En Pampas y en los Jaguares, Jaguares, en los Jaguares. Pampas y demás, antes ya ¿Y de cómo estar. te fue, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viste? ¿Lo tuviste Bien, a sí. luego? No, no, No. no, sí, lo tuve en los Pampas, en los primeros Pampas lo Ah, tuve. Lo tuve en los primeros mm, Pampas, después en el seleccionado lo tuve mucho a Tati.
Nada, el señor lo tuve a Tatis y a Mauro Ricciardo también lo tuve en su momento. Pero ¿Cómo sí, te así fue ese sentiste? ¿Cómo fue campeón. esa experiencia? ¿Viste en Pampa? ¿Viste Bien, jugando? los Pampas fuimos a ¿Jugando? Sudáfrica, fuimos a la boda con Capo, el primero Sí, era la primera vez que se hacía, estaba sí, todo. No, bien, la verdad que fue espectacular. Fuimos 60 días, creo que fueron, 3 meses sí, me a acuerdo todo. Sí. Sudáfrica, a vivir a Stellenbosch, todo rugby, Un mundo teníamos espectacular. 26, Stellenbosch, la terrible, universidad, y terrible. tenés un torneo interno. Del torneo interno, íbamos a ir a ver a los Matis, que es el equipo de la universidad ahí, íbamos a ver los partidos. Nada, una experiencia, la verdad, espectacular, con un montón de amigos, tipo mi camada, teníamos 23 años, éramos todos Sí. chicos de 23, 22 años. Nada, Además, la verdad que la versión ahí dentro de la universidad son la- todos de la misma edad. Son todos sí, 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 nosotros estamos en un lugar aparte, estamos en un lugar aparte, pero íbamos a entrenar ahí, la teníamos, era un muy buen grupo, que sí, perdimos los cuartos de final, no llegamos a las semifinales perdiendo ahí. Jugamos un muy buen partido en los Natal Sharks en la última fecha. Eh, pero nada, una experiencia muy linda. Obviamente, primera vez que uno iba a vivir, así que No sé, profesionalmente tanto tiempo y tanto afuera, tiempo ¿no? afuera, exactamente. Y nada, una muy linda experiencia, la verdad, una linda experiencia. Y más viviendo en Sudáfrica, donde pasaban rugby todo el día. Por ahí hoy en día acá parece más natural, pero no era el momento, no era lo mismo. Sí, Y allá prendía la televisión y había 500.000 partidos la de rugby de todo tipo. Así que nada, muy lindo recuerdo, la verdad. ¿Cómo fue tu decisión para irte a Europa? Mm. Y una decisión que a mí me costó, la verdad que me costó, me habían propuesto varias veces antes y yo por nada, no tenía ganas, quería seguir jugando en el club, pero bueno, llegó un momento que entendí y también por el club, porque estaba ahí, fui a Montpellier primero y Fabián Galtier estaba yendo para allá también, que en ese momento me entrenaba, era entrenador de los Pumas. Entonces fue como que un poco todo Sí. me terminó de convencer y bueno, sí, obviamente con el gran desafío de jugar el mejor rugby posible, contra jugadores que uno admiraba y Se bueno, hicieron realidad. hicieron una Ahora realidad están exacta. adelante, ahora son. Total, total. Y fue, la verdad que fue todo un movimiento, pero con la tranquilidad de nada, estar seguro de lo que hacía. Pasaste por otros clubes, no solo por Pasé por Montpellier, por Po. Montpellier, por Bayonne y por Pau. Exactamente. No, bien, todas experiencias diferentes, si querés. En Montpellier un muy lindo equipo, con un equipo joven, eh, que terminamos llegando a la final de Francia ese año. Después estuvimos siempre ahí peleando las semifinales. En Bayonne, un club donde un fervor diferente. Bayonne es Vascos. los vascos, exactamente, donde hay mucha pasión. Eh, la verdad que una muy linda experiencia también. Y después terminé en Po, jugando, donde yo me rompí el tobillo 2 veces, donde jugué mucho al principio y un poco al final. Pero con la experiencia, la gran experiencia que pude compartir ahí, equipo con muchos tipos de los All Blacks y donde uno fue, la verdad, entendiendo un poco la cultura y nada, la verdad que algo. Contame un poquito de eso, No, tuve esa la. relación con Sí, los neozelandeses. sí, el entrenador era Simon Mannix en ese momento, que era el suplente, Mannix era el suplente de Grant Fox en los 90. Eh, y compartí también con Colin Slade, de la apertura de los All Blacks, y con Conrad Smith. Eh, nada, la verdad que entendiendo un poco o conociendo la cultura neozelandesa o cómo en el rugby, lo simple que lo ven, sin tratar de complicar nada, la repetición, el crear los hábitos y demás, que son cosas que yo cuento siempre lo mismo, pero Conrad Smith
Tenía, si no es el mejor centro ha sido de los mejores centros de los All Blacks. Tiene 100 match con los All Blacks. Y terminaba el entrenamiento y estaba 20 minutos practicando pase de la cata a 3 metros. Es decir, bueno, uno piensa en su cabeza, por ahí los chicos piensan en su cabeza. No, los All Blacks hacen el super offload, el super pase, y este era lo simple, lo básico, repetición y no irse mucho ese libreto. Y después millones de charlas que he tenido, viendo partidos de solo, viendo partidos internacionales, Super Rugby y demás. La verdad que muy lindo compartir tiempo con ellos. Además de jugar con ellos, me los jugadores excepcionales. Que lo hacían muy simple. Muy sí. Sí, hay algo que Graham Henry, creo que vino cuando vino acá a la Argentina, que una frase que a mí también me quedó y me parece tan simple como lo que acabas de decir, porque dice, lo más difícil es hacerlo fácil bien. Okay. Que esa, Total. viste, cierra por todos lados. Sí. Empezamos a buscarla. Sí. 100%. Hay que hacer el ABC bien, después sí podemos sumar algo más, pero lo básico bien. Sí, lo que decía también mi viejo en charla de rugby también siempre lo repitieron a Alex Wiley, que decía Alex decía que el rugby es simple, no fácil, ¿no? Sí, Entonces, de alguna manera un poco es parecido. Entonces, claro, no es fácil porque tenés a alguien enfrente que te quiere complicar la vida, porque si no sería Maradona. Entonces, pero bueno, lo tenés ahí. Bueno, contame, Alberto, es la transición cuando volvés de Francia, o sea, del rugby profesional, volvés acá, volviste a jugar en el club, para despuntar el vicio, cuáles eran tus objetivos, qué ibas a hacer después, ¿viste? Pues ya uno va avanzando en la edad y va viendo, vas madurando la cabeza y viendo otros horizontes más adelante. Sí, yo creo que siempre lo tuve claro el día que me fui. De nuevo, mi sueño de chico siempre fue jugar en el DUI y obviamente uno cuando se fue acercando, uno sueña con los Pumas y demás, pero mi sueño de inocencia total era jugar en el club y la primera de mi club y bueno, me fui a los 24 años, si bien jugué bastante, nada, todavía siempre tuve la sensación de que, o las ganas de querer devolverle algo a los chicos, o por ahí lo cómodo que yo me sentí cuando jugué, tener la tranquilidad, si querés, de que los chicos que estaban apareciendo en esa época se puedan o tener a alguien más para apoyarse, porque ya había un montón. Un montón de tipos grandes que estaban jugando en el club, y el club estaba muy bien, pero bueno, aportar y sí, obviamente sacarme el vicio de que mis hijos, yo ya tenía 2 hijos nacidos en Francia, vengan acá y que disfrutar un poco con ellos y nada, la verdad que vine con muchísimas ganas y nada, los mejores recuerdos de todo eso y bueno, saliendo del rugby profesional al rugby amateur acá y acomodando todos los tiempos. ¿Cómo fue eso? ¿Viste? Vos allá entrenabas y vivías todo el día. Sí. Rugby, ¿viste? Descansabas, comías, viste, el club, entrenamiento. Sí. Y volvías al rugby nuestro. Sí, total. ¿Dónde? Mira, lo primero que hice fue, estando allá, me mudé a Hindú. O sea, así que logísticamente mi mujer siempre me bancó y siempre le gustó que yo haga lo que a mí me hace bien y lo que yo disfruto, así que en eso no hubo ningún tema. Y bueno, después obviamente costó un poquito más entrenar los martes y jueves a la noche, hasta que hasta uno se acomoda, pero Martín, la verdad que a mí, o sea, siempre me gustó jugar, me gustó entrenar y nunca no tuve mucho lío en acostumbrarme por ahí a algunos que les cuesta más, a mí la verdad que no veía la hora de que llegue a disfrutar, de que llegue entrenamiento.
con tu club, con tus Exactamente, amigos. exactamente. Me entrenaban tipos que yo no había jugado, Sí. tipo, no sé, Nico, Manasa, el ruso, el Toto, el Chori, digo, jugar con el Chori de nuevo. Digo, hay un montón de cosas. Mismo empecé a jugar con chicos o con los hijos de ellos, o tipos que cuando yo me fui estaban en los juveniles o infantiles y en volver y eran los amos y señores si Ya querés, estaban de la veteranos primera, en el lugar. exactamente. Nada, un montón de esas cosas que a mí, por mi forma de ser, siempre me hicieron bien. Y nada, ser parte y sentirlo así, la verdad que muy lindo. Sí, eso lindo es, bueno, volver, de alguna manera, devolverle al club lo que vos habías vivido, terminar estando en donde yo nací, digamos, Total, deportivamente. total. Y eso creo que es bastante común en los Mm, jugadores argentinos, mm. ¿viste? Se van, juegan en el club, se van afuera y quieren Sí, volver y terminar en sí, donde sí, sí. ellos empezaron Sí, con sí, sus sí, me parece que amigos. Bueno, lo llevamos muy adentro me ahora. parece que es muy lindo eso que los Es juegos. espectacular. Para mí lo que mejor tenemos es eso, ¿viste? Es Sí, sí. ir a donde vos y, naciste o te criaste, ¿viste? Mm. Volver y poder volver a tu realidad o a tu casa, Sí, digamos. total, total. Ahora también tenés la otra parte, que es la parte familiar, la parte laboral y todo eso. ¿Cómo manejaste? Porque allá estabas en un ambiente donde lo que hacías te producía. Sí, Llegaste acá y lo que volviste a tus orígenes no te produce. sí. Tenés que reinventarte en alguna otra área. ¿Cómo manejaste esa parte? No, juntándome, charlando con muchos amigos. La verdad que no me puedo quejar. Me pude, me pude rápidamente adaptar a toda esa vida profesional, digo, fuera de lo rugbyístico, con laburo y demás. La verdad que pude. Nada, creo que rápidamente tuve, en realidad desde antes de volver, de antes de pegar la vuelta, ya empezamos a planear toda la vuelta, desde el colegio de los chicos hasta todo lo que viene atrás, sí teniendo prioridad, estando bien, así que sin apresurarnos, nada, lo fuimos llevando y por suerte creo que fue, nada, hoy hasta el diario lunes, yo te lo digo, fue Mm. la mejor decisión toda. Volví a los 31 años, disfruté, me pude acomodar y nada, estoy feliz ¿Qué te de gusta estar hacer? acá. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué estás haciendo ahora? Y esto que estás haciendo, ¿te gusta? Como vos decís, el rugby. El rugby sí, me encantaba, pasión, Sí, voy. Bueno, esa es una cosa. Ahora, a la nueva vida, ¿qué es lo que a vos te gusta y lo estás haciendo? sí, 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 hago lo que me gusta. Por suerte hago lo que me gusta hacer. Obviamente es como todo, digo, hay cosas que por ahí te gustan más, te gustan menos, pero es parte del todo. Eh, sí, por ahí hay cosas que, que en mi ecuación no voy a dejar de hacer nunca, que es pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, estar tiempo en el club, Sí. eh, nada, pasar todo el tiempo posible con mis hijos, tratar de estar presente, me parece que eso es muy, o es lo que me hace bien a mí. Ah, seguro. Después obviamente hay cosas que a uno le cuestan más hacer, otras que le cuestan menos, pero nada, creo que el foco nada tiene que tapar, o por más uno ocupado que esté, Mm. tratar de no desenfocar, hacer cosas que uno le hace bien, que son estas cosas que te decía. Bueno, gracias. Ahora, decime lo que estás haciendo, porque de Sí. alguna manera lo que estás haciendo hoy, Mm. gracias a eso, vos estás disfrutando de tu vida, la que acabas de mencionar, tus amigos, el Sí. club, la familia, tus Mm. hijos, ¿viste? Todo eso tiene que estar apoyado por algo. ¿Qué haces O para sea, poder, ¿qué hago para vivir? para Decís. disfrutar, no, claro, no solo para vivir, porque el vivir también pasa por Sí, el estar satisfecho vos con sí, sí. lo que acabas de mencionar, todo eso, que es lo que llena tu vida. Sí, sí. Pero eso lo tenés que ir acompañando con algo porque eso no te sostiene, te sostiene Sí, lo sí. otro porque te ayuda a disfrutar lo que acabas de mencionar. Sí, ni hablar.
Yo tengo emprendimientos gastronómicos y también trabajo con la empresa Bebia Maya, que es una empresa, una comercializadora de electrodomésticos, y la verdad que nada, muy bien, con un muy lindo equipo de laburo en las dos cosas, la verdad que nada, muy contento con eso. Bueno, buenísimo, entonces Sí, ya está. sí. Eh, ¿Tenés algo más para alguna anécdota que te haya marcado, que te haya divertido, que quieras contar viste, de toda tu trayectoria, desde que empezaste a jugar, o algún entrenador o algún compañero o alguna situación en algún partido? Mm. Me refiero a divertido, algo Sí, que no, te haya, que decís, bueno, esto lo vengo contando muchas veces, pero bueno, no sé, sí, por sí, ahí no, no se me viene mucho a la cabeza, sí tengo. Y creo que vos lo sabrás, Martín, de todas el vivir tantos momentos, son 10 millones sí, de anécdotas, de recuerdos que uno guarda y que uno creo que es algo que añora, ¿no? ¿ves por qué se lo bueno? Mm, Lo pregunto, ¿sabes por qué? Vos sos consciente de lo que viviste. mm, Yo te digo particularmente, mm, yo no me acuerdo de nada, mm. pero sí me traen otras personas, no Sí. Martín, porque vos hiciste esto, no porque vos aquí, Mm, viste, yo digo, uy, cierto, y por ahí lo encuentro en nuestra época no había tantas imágenes, sí. hoy sí, pero de alguna manera calculo yo que hay otras personas que no son como yo, que yo Mm, soy un inconsciente, yo mm, pasé por la vida, pero no estoy consciente, viste, no, el partido con Gales, no, con Inglaterra, no, 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 pero creo que ahora en cuanto a distintas personas por ahí son más conscientes, tienen alguna memoria de... Porque yo hay sí. veces que hablo con Sí, amigos también tienen y me memoria dicen, no, visual, ¿no? mirá, me acuerdo de Hoy en esta. día puedes Bueno, en un videíto, lo por pones eso. en 2 minutos. Pero yo si no lo veo el video, no me lo Y cuentan, no me claro. acuerdo, ¿viste? Pero por eso te decía vos, ¿tenés algún momento de esos divertidos donde por ahí, sí, sí, porque con fulano pasó tal, o con el que tenía enfrente tuvimos una pelea, ¿viste? Mm. Situaciones Que como, se pueda contar, sí ¿no? que, por supuesto, si no lo hacemos, Sí, cortando sí. de cámara. Por eso te digo divertido y algo que por ahí también vos te interese o largarlo, ¿viste? Es un recuerdo que tenés. Sí, sí, la verdad que no, así me decís, no me acuerdo de, de muchas. Dice, algo así, algo raro, sí. O sea, todos los viajes, me acuerdo algo que fue divertido por ahí, cuando estábamos en Montpellier, en una pretemporada, cuando jugaba Seis Naciones había una mini pretemporada y Galtier, amigo de él, uno de los centros, el dueño del centro de esquí de los Alpes. Y agarró todo el equipo y se fuimos a hacer una pretemporada allá a los Alpes, una mini pretemporada en Sí. esto. Nada, muy gracioso, digo, ver a todos los fillanos ponerse esquíes por primera vez. O sea, imagínate lo que era, los subíamos para arriba, los muchachos iban derecho a todo lo que daba, que no les importaba nada. Típico del rugby. Claro, exactamente, Y además exactamente. Había uno que tenía un poquito más, otros que no les interesaba nada y estaban sentados en el bar tomando cerveza todo el día. Pero sí, me acuerdo de ir con varios fillanos samoanos, nada, divirtiéndonos mucho. ¿O también debutabas en Así. esquí? No. No, yo sabía, Ah, pero tampoco era un profesional, ¿eh? no, no, Pero por ya por supuesto. lo menos, y además era si querés un poquito más Sí, habilidoso que y los... nieve, nada. Nada, No, entonces, nieve nada y además eran tipo grandotes, pilares, tercera línea grandotes que se subían en el esquí y estaban difíciles de agarrar. De hecho, algún transeúnte que pasaba por ahí lo han golpeado y se lo llevaba puesta. Eh, pero nada, millones. La verdad que Martín, nada, creo que todo lo que hemos jugado, compartido no. tiempo, giras, eh, nada, gracias. Hay 10 millones de recuerdos. Y la última, Mm, para decir, viste, cambiaste de vida cuando te fuiste de Buenos Aires o de Argentina o de mm, Hindú, te fuiste a Europa. mm. Experiencias allá, porque llegabas a un lugar que no tenías idea, Sí, con gente sí, que ni sí, conocías,
Sí, me dio una mano. ¿Te apañó algún otro argentino Sí. u otro de la zona? Viste, bueno, vení, te doy, te muestro el acompañamiento de eso. ¿Dónde fue? Porque estuviste en Montpellier. Sí, estuve en Montpellier, apenas estuviste llegué. en Pau, ¿viste? Entonces, esos cambios, Sí, sí. alguna Estaba anécdota? Ninja Todeschini allá y sí, nosotros no teníamos ni idea de nada. Por eso. Digamos, y el Ninja nos llevaba para un lado, para el otro. Eh, Nada, nos hizo conocer ¿Fuiste un de poco de novio? todo. ¿Fuiste casado? Fui de novio, Fui de novio con mi mujer de ahora, la madre de mis 3 hijos. Eh, sí, ella se recibió de arquitecta y se fue para allá. Ah, Así que sí, fui de novio, pero ella terminando con su estudio, su trabajo, sus estudios. tu apoyo Y, fue el India. Mi apoyo fue Ninja y estaba el Chipi Figalo también. Ah, El Chipi Figalo y el Negrito Bustomoya. Pero bueno, ahí, ahora que pasé, me hace de acordar. eh, bueno, en esa época el Ninja se había retirado, no jugaba más el Ninja, se estaba yendo y nosotros nos íbamos pretemporada también a una montaña. A una montaña en verano, ahí a los Pirineos. sí. Y, y me acuerdo que el Chipi, yo había llegado hace 3 días, porque estaba con los Pumas acá jugando contra Francia, y el Chipi se queda duro de la espalda. Entonces era mi compañero de cuarto, era el Chipi. Entonces, bueno, nada, el Chipi se queda duro de la espalda y no va, no va a la temporada, y terminé yo solo, dormía con un georgiano que que no hablaba, sí, que no hablaba nada, más que georgiano. Por suerte, hablaba Por georgiano. suerte no era georgiano, sí. Pero bueno, estaba Manduca Gorgotze en ese momento ahí, un tercera línea histórico ahí de Georgia, que bueno, nos daba una mano, nos ayudaba a comunicarnos con su inglés precario. Eh, pero nada, estar solo ahí en la montaña, creo que fueron momentos duros donde uno se replanteaba un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo? Y fue una semana. Una semanita. Una semanita. Pero bueno, también es que eso sirve para Sí, bueno, relacionarse. tenés eso. Total, Te obliga un poquito, te obliga, bueno, te no podés ser obliga, una 100%, isla, viste, perdido ahí. 100% obliga y de hecho me hizo muy muy bien estar solo ahí. Y nada, la verdad que uno lo ve parecía que era el fin del mundo ahí cuando se lesiona el Chipi y hoy lo deja nada, todo anécdota No, para reírse. 2011. ¿cómo fue? 2011. Nos volvimos rápido. Nos volvimos, sí, perdimos un cuarto de final. Perdimos un cuarto de final con los All Blacks. Así que, pero sí, una Esa- experiencia, Esa. nada, algo, ¿Con quién te tocó? creo, espectacular. Y jugamos con Inglaterra el primer partido. ¿Jugaste? Jugué todos los partidos. Jugué los 5 partidos que jugamos. Ah, ¿Fueron 5? Sí, fueron 5. Jugamos con Inglaterra, después jugamos con Rumania, después jugamos con Georgia, después jugamos con Escocia, que es el trae de Lucas, sí. y después jugamos cuarto de final con Nueva Zelanda, en Edinburgh. Nada, creo que para ese momento, hoy en día es mucho más Y en Nueva cotidiano, sí, mucho más cotidiano, sí. Zelanda. No es mucho más cotidiano hoy jugar contra los All Blacks, en ese momento no se jugaba hace rato contra los All Blacks. Y volver a jugar un cuarto de final en Auckland, en el Eden Park, Sí, creo que era un estadio. un lugar muy especial, una energía que se vivió toda esa semana muy especial. Ahí, me voy a tu casa. Un partido, sí, un partido hicimos un buen partido, un partido duro, que estuvimos ahí hasta los 65 minutos, creo que fueron. Y bueno, después ya despegar, terminamos perdiendo 30-15, una cosa así. ¿Y por qué Contanos por qué el break fue de los 65 minutos. Sí, sí, no sé si los 65, pero sí, que nos algo acabó la así. pila, nos quedamos sin pila. Sí, No sé, fue un tema de no gas, sé. también eran, sin duda que eran, Bueno, eran seguramente. mejores, la preparación que hoy en día tienen los Pumas no era la misma, ellos estaban, la verdad que tenían un equipo muy completo, fue el equipo que después termina ganando 2011 y 2015, terminan ganando todo, donde estaba nada,
lo de Chimalcó, con el Carter se lesionó, pero no estaba, pero estaba con Manon, Gordon Mead, de Chimalcó, Kieran Reed, Sí. nada, todos jugadores de primer nivel. Y nada, nos ganaron bien, fueron mejores. Muy bandido. Fueron Pero mejores. hicimos Sin duda, fueron mejores. saliste contento de la cancha o Sí, un golpe, pero sí, me contento, refiero, contento. en O cuanto sea, a satisfacción contento no porque tenés, perdíamos, me sí, refiero. sí, total. Que me Si parece vos- que es lo más importante, uno Mm. en Ah, ese sí. momento eran mejores y eran mucho mejores y fueron sin duda que mejores y nos ganaron impecable. Al margen de Goriano, yo me refiero a vos, como persona, viste, Sí, satisfecho. ni me acuerdo, Marlín, tío, pero sí, sí. De alguna manera, mira, lo que hice, lo que tenía que hacer lo hice. Sí. Eh, Sí, me acuerdo de haber estado, o sea, de nuevo, eran los All Blacks en ese momento, eran como Sí, pero eran un faro para todos. Hicimos un partido, un buen partido, creo que nos presentamos bien, y después la verdad que en definitiva los primeros 80 minutos fueron superiores. Pero nosotros creo conforme con lo que, con cómo, o con la actitud, o cómo se plantó el equipo, me parece que en eso no nos podemos reprochar nada. bueno, Santi, Bueno, Martín, te agradezco muchísimo. por favor. Bueno, y bueno, pasó una vez más en nuestros encuentros. Gracias a Santiago por su tiempo. Y síganos en @Martín Sansota en el canal de YouTube y preséntenos un like en Instagram.